Saludos, buenas tardes a todos y todas. Por aquí. ¿Ves mi presentación, Aliris? ¿Sí? Ok, súper. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro primer webinar de la Red por la Lectoescritura, una comunidad que ya cuenta con alrededor de 900 miembros, como ustedes, comprometidos con nuestra niñez y con la enseñanza de la lectura y la escritura. Mi nombre es Francesca Rivera y soy la directora de programas educativos en lectura aquí en la Fundación Flamboyant. Así que es una alegría inmensa para mí y para todo el equipo de Flamboyant tenerlos aquí esta tarde. Antes de continuar, queremos dejarles saber unas cositas. La primera es que esta sesión está siendo grabada. ¿Okay? Además, durante el webinar los invitamos a que utilicen la función del Q&A o de preguntas y respuestas que la encuentran en la partecita de abajo al lado del chat para enviarnos cualquier comentario o pregunta que tengan. Al final, entonces, vamos a dedicar unos minutos para poder responder sus preguntas. Una vez hayamos concluido esta parte de preguntas y respuestas, vamos a llevar a cabo un sorteo con todos los maestros que estén presentes. Así que les exhorto a que se queden hasta el final, pues estamos seguros de que los premios les van a encantar. ¿Ok? Bueno, hoy inauguramos esta serie de webinars con un tema que es esencial para el desarrollo de nuestros estudiantes y es la enseñanza del vocabulario. Como ya sabemos, contar con un vocabulario rico es clave para la comprensión lectora y por ende para el éxito académico. Así que por eso hoy queremos brindarles unas estrategias prácticas y basadas en evidencia para que ustedes las puedan llevar directamente a sus salas de clase. ¿Ok? Para esto, nos acompaña hoy en esta conversación Aliris Sánchez, a quien tal vez la reconozcan de los videos de enseñanza del vocabulario que compartimos a través de la red. ¿Okay? Ella es maestra de segundo grado en la escuela Vimenti, que está localizada en el residencial Ernesto Ramos Antonini en San Juan. Aliris es egresada de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el salón de clase y tiene una pasión increíble por la enseñanza, así que estamos muy agradecidas de tenerla en la tarde de hoy aquí para compartir sus experiencias y sus mejores prácticas. A ustedes les quiero dar las gracias por ser parte de esta comunidad y sobre todo por su compromiso con su desarrollo como expertos en la enseñanza de la lectura y la escritura. Así que estamos seguros de que esta conversación va a ser una muy enriquecedora y de mucho aprendizaje. Y sin más, vamos a dar comienzo a este primer webinar. Los objetivos que tenemos para el día de hoy, a la tarde de hoy, es poder analizar la importancia de enseñar explícita y sistemáticamente estrategias de lectura, reconociendo el impacto tan grande que tienen en el desarrollo de la comprensión lectora. Vamos a explicar el proceso de planificación e instrucción estructurada para la enseñanza de nuevo vocabulario, describiendo cada una de estas etapas. Y por último, poder identificar diferentes actividades de enseñanza para lograr que los estudiantes se apoderen de nuevo vocabulario. Así que esos son los objetivos para esta tarde. Por aquí les comparto esto rápidamente. Yo sé que ya ustedes todos están familiarizados con esto porque tuvieron acceso a esto a través de la academia. Así que esta es la paginita de nuestro mapa de ruta donde habla específicamente de esta práctica para expandir, comprender y usar efectivamente el vocabulario académico, ¿verdad? Y en esto es que centramos este webinar del día de hoy. Por aquí les quiero compartir unas citas que me gustan mucho porque reflejan cuán importante es llevar a cabo una enseñanza efectiva de vocabulario, ¿verdad? En nuestros estudiantes. Así que la primera es de Cunningham y Stanovich, que dice que el conocimiento del vocabulario es el mejor predictor del éxito académico. Y la segunda cita es por B. Miller, que nos dice que un vocabulario sólido mejora todas las áreas de comunicación. Entiéndase, escuchar, hablar, leer y escribir. Así que con esto en mente, Aliris, te pregunto, ¿cómo tú ves tu rol, verdad, en función del desarrollo del vocabulario en tus estudiantes? Bueno, buenas tardes. Gracias, Francesca, por esa introducción tan maravillosa. Pues mira, vamos a hablar un poquito de ese vocabulario, de cómo yo planifico y llevo la instrucción a cabo. Mi rol como maestra, lo primordial en este momento es proveer el ambiente para maximizar el aprendizaje de ese nuevo vocabulario. Identificar el texto de la palabra,
el contexto de la palabra para ayudar al estudiante y comprender su definición. También utilizar ese vocabulario que sea claro, familiar y preciso para definir las nuevas palabras y reforzar el uso de las palabras en el salón de clase y el hogar. O sea que en resumidas cuentas, mi rol como maestra es proveerle experiencias ricas que lo lleven a empoderarse de ese vocabulario y que luego lo incorpore a su vocabulario cotidiano. Para eso tenemos varios puntos importantes y en este caso es que yo tengo que tener en mente, ¿verdad?, que voy a desarrollar estudiantes que entiendan y comprendan lo que leen. Ese es mi rol primordial en la enseñanza del vocabulario. También ampliar el vocabulario del estudiante. Le debo proveer el modelaje y la guía para la pronunciación correcta de la palabra. Debo desarrollar una escritura creativa ampliando su vocabulario. Y debo proveer el vocabulario del nivel para que el estudiante pueda comprender lecturas de su grado. También debo ayudar al estudiante a ganar confianza y dominio de la lectura. Todo este proceso lo hacemos, ¿verdad?, con teniendo en mente que el vocabulario es un componente esencial del aprendizaje de la lectura y esto impacta la fluidez, la comprensión lectora, la expresión escrita y por ende pues el aprendizaje escolar en general. La comprensión lectora, la expresión escrita y el desarrollo del pensamiento crítico son los 3 puntos más importantes a la hora de yo desarrollar ese vocabulario y las actividades que voy a preparar para ellos para que se empoderen de ese vocabulario. Aquí tenemos un ejemplo de una plantilla de planificación. Este recurso lo tienen disponible en la red por la lectoescritura y online. Esa es una plantilla sencilla que me va a ayudar a pasar por todo el proceso de la selección, la planificación y la instrucción de ese vocabulario. Más adelante vamos a ver el proceso de cómo completamos esa plantilla y cómo a mí se me hace mucho más fácil en el salón seguir estos 3 pasos y tengo la planificación del vocabulario cubierta. Primero vamos a seleccionar, en este caso seleccionaríamos el texto que voy a utilizar y las palabras de vocabulario, presentar esas palabras de vocabulario de una manera clara y explícita al estudiante y luego la aplicación, que es cuando ya el estudiante es parte de ese proceso de creación de escritura usando las palabras, es parte de utilizar esas palabras en nuevas oraciones, entender su significado y empoderarse de esa palabra. Así que los voy a llevar un poquito en esos 3 pasos importantes que en realidad son lo más importante de la instrucción de vocabulario. La primera parte, que es la de seleccionar, yo voy a procurar escoger lecturas ricas en contenido y vocabulario. Dentro de esas lecturas deben haber algunas palabras que yo identifique que el estudiante puede tener dificultad entendiéndolas o que no ha tenido contacto con esas palabras anteriormente. En esa etapa de seleccionar es donde se realiza el escogido de las palabras. Yo voy a tener en cuenta que esas palabras deben ser de nivel 2. Más adelante le voy a explicar un poquito más sobre qué son esas palabras de nivel 2. Entonces, antes de ir ahí, les quería comentar también que en ese proceso de selección de palabras hay 2 selecciones, ¿verdad? Ahorita se los voy a explicar un poquito más cuando le enseñe la planificación, la plantilla. Aquí les traje algunos ejemplos esto es una muestra nada más, de ejemplos de libros puertorriqueños relevantes y ricos en vocabulario. Son por autores puertorriqueños, algunos de ellos son también por ilustradores puertorriqueños y tienes un vocabulario nivel 2 que puedes obtener de esos cuentos y a la misma vez son historias que narran situaciones sociales y se utiliza un vocabulario bien relevante para ello. Por ejemplo, en Encontrando a Paco, de Thais Bermúdez y Julio Portorfila, en esta historia puedes encontrar palabras de nivel 2 como procurar, billetero, evidente, rumbo, matutino o guarecerse. Eso es algún ejemplito de palabras nivel 2, pues si en algún momento quieren utilizar esa lectura, es maravillosa ese cuento. Otro de los ejemplos para buscar con vocabulario rico y de textos puertorriqueños, también está Pitu le baila al mar, que es de Gama Valle. Esta historia habla sobre temas sociales,
baile, cultura caribeña, manejo de emociones, y se pueden encontrar algunas palabras de nivel 2 como torbellino, repentina, elegancia, reverencia y deslumbrado. En este cuento de Pitu es súper interesante porque también habla mucho del baile y cómo el baile influye en nuestra cultura caribeña. Así que se pueden sacar montones de temas nada más de este cuento. Y por último, el último ejemplo de libros puertorriqueños relevantes y ricos en vocabulario, les traje Prohibido llorar de Gama Valle. Y en esta historia habla sobre la familia, el extranjero, las emociones, los medios de transporte. Lleva al niño ya un poquito más grandecito, ¿verdad? No estamos hablando de un bebito, sino es un nene que ya está un poco más crecido y la situación social, ¿verdad? De cuando familiares cercanos tienen que emigrar a otros países. Y ahí puedes encontrar palabras de nivel 2 como sumergido, bullicio, semblante y alarmado. Luego de seleccionar este texto, les voy a explicar un poquito más de qué entonces yo hago luego de seleccionar esas palabras de nivel 2, cómo las planifico y qué va a pasar luego. Gracias, Aliris, por compartir esos ejemplos, me encanta. Y este libro de Prohibido Llorar, algunos los habrán recibido como parte de su paso por la academia, así que es un libro muy hermoso y tiene súper buenas palabras también. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausita porque queremos hacerle una encuesta, es súper rapidita, así que la van a estar viendo en pantalla. Y nos gustaría que nos dijeran qué otro libro les gusta para trabajar vocabulario con sus estudiantes. Así entonces nos ayudan a nosotros a enriquecer nuestra lista de libros buenos para trabajar vocabulario. Así que les vamos a dar un minutito para que puedan responder. Ok, muchas gracias a todos por responder. Ahí tenemos una buena lista de libros para poder ofrecer a nuestros estudiantes y poder continuar enriqueciendo su vocabulario. Así que muchas gracias a todos por haber contestado esta pequeñita encuesta. Vamos a continuar. Ok, seguimos por aquí. Ok. Ahora, Ahora. adelante, Aliris. Gracias. Bueno, pues como les hablé ahorita, les expliqué un poquito de lo importante de seleccionar un buen texto donde consigamos vocabulario rico. Y luego también lo importante de obtener de ese cuento, ese vocabulario que yo quiero trabajar. Esta plantilla, aquí tenemos un ejemplo pequeñito de la parte de arriba de la plantilla. Voy a utilizarla para seleccionar el texto, escribir su autor y abajo tengo una sección que dice identifica. En esa sección yo voy a escribir todas las palabras, según yo vaya leyendo el cuento, todas las palabras que yo identifico que pueden ser desconocidas para mis estudiantes. Sabemos que esto también puede ser un poquito sorpresa, porque a veces una palabra que tú pienses que el estudiante no la conoce, pero dejándonos llevar por el todo, seleccionamos esas palabras desconocidas. De esas palabras desconocidas selecciono 3 y me aseguro que esas 3 que estoy seleccionando deben ser de nivel 2. En este caso, todas estas que se seleccionaron originalmente, de ahí yo solamente obtuve investigar, reutilizar y descubrir. Esas son las que yo voy a utilizar para enfocarme en ellas. No existe un número mágico de palabras para trabajar, pero sí, según Lawrence White and Snow del 2010, nos dice que se sugiere que un estudiante de kinder a tercero trabaje por lo menos de 3 a 5 palabras de vocabulario, porque
hay que tener en cuenta que estas palabras que yo seleccioné, yo las voy a utilizar una semana o si acaso más, si es necesario. Y de esas palabras que yo seleccioné es las que yo voy a ir desarrollando todas mis actividades y trabajando escritura, lectura, división de sílabas, definiciones, todas estas otras destrezas que me interesa trabajar. Pero si selecciono muchas palabras, pues en realidad voy a perder el objetivo de lo que estoy tratando de hacer, que es ir reforzando la lectoescritura. Así que nos dicen, según Lawrence White, nos dice que de 3 a 5 palabras es lo ideal. Estas palabras pues deben ser de nivel 2. Esos cuentos que les mencioné antes tienen muchas palabras de nivel 2 y sabes, aquí tienes un ejemplito de cómo las podríamos identificar. Yo si saqué uno de un cuento, pues en la parte donde tengo anota todas las palabras desconocidas, ahí las puedo poner todas, pero las 3 que voy a seleccionar las escribo al lado, que son las de nivel 2. Es Excelente. importante. Ajá. Para repasar rapidito, las palabras de nivel 2 fue lo que ella explicó ahorita. Entonces, para comparar un poco, tenemos en un extremo tenemos esas palabras de nivel 1, que son esas palabras bien comunes que utilizamos en nuestro diario vivir y que ya los estudiantes las conocen o las pueden sacar rápido, ¿verdad? Por contexto y por la familiaridad que tienen con ellas. En el otro extremo tenemos esas palabras de nivel 3, que ya estas son palabras bien, pueden ser palabras científicas, pueden ser términos ya un poco más técnicos, muy sofisticados, que sí ellos las desconocen, pero que son palabras que no van a encontrar con mucha frecuencia en los textos académicos del grado. Así que por eso es que nos enfocamos en el medio, en esas palabras de nivel 2 que son desconocidas y que sabemos que las van a estar viendo con mucha frecuencia en los textos del grado y de los grados futuros. Luego el segundo paso, ¿verdad? Vamos a retomar un poquito los pasos que lo habíamos separado. Habíamos dicho que este proceso de planificación yo lo iba a separar en selecciona, presenta y aplica. Pues ahora vamos a la sección de presenta. En esa parte de presenta es cuando yo ya tengo esas 3 palabras escogidas para mis estudiantes y las verifico su definición. O sea, voy a buscar y seleccionar una definición que sea simple y amigable para ellos. Lo importante es que no sea una definición de diccionario, sino que sea una definición simple y que ellos la puedan entender. Por ejemplo, abajo tenemos la palabra tributo, que se sacó de un texto que estoy leyendo en este momento, y le dimos una definición, reconocimiento o admiración. Ya es fácil para ellos hacer la relación entre tributo, puede ser reconocimiento o admiración. También se le puede hablar un poquito si esa palabra tiene otra definición, como en este caso tributo, que también puede significar impuesto. Eso cuando vayas al texto, él va a ver esa palabra usada en contexto y se le va a hacer mucho más fácil relacionar esa definición versus la otra. Aquí hay un ejemplo de esa sección, de cuando yo hago esa selección de palabras y las defino, ¿verdad? Tengo la parte de abajo que dice define, tengo mis 3 palabras que yo escogí y al lado tengo definición en propias palabras. Hago una definición corta, precisa, sencilla, simple, que él pueda entender en un lenguaje coloquial y él pueda utilizarlo para identificar esa palabra. Esto también la parte que vas a escoger para definir esa palabra, tratar de que sea lo más corta y sencilla posible. Luego, vamos vamos a la parte de aplicar. En esa parte de aplicar es cuando ya yo llego a planificar esas actividades que voy a hacer con esas palabras. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo 3 actividades de seguimiento en la introducción de esa palabra, que ahorita vamos a hablar cómo voy a hacer el modelaje de esas palabras. Pero aquí hay un ejemplo sencillo, dibuja las palabras. Los estudiantes crean tarjetas de vocabulario, por un lado escriben la palabra y el otro la dibujan, siempre haciendo esa relación para verificar y observar cómo él está absorbiendo esa palabra, lo que él está entendiendo de esa palabra. Completa la oración o frase, los estudiantes deciden cuál de las palabras bajo estudio van a utilizar para completar las oraciones. Y actores y actrices, que eso es cuando los estudiantes dramatizan la palabra bajo estudio. Ok, ya que esa es la parte final de mi planificación, ahora voy a la parte de cómo enseño de manera explícita y estructurada este vocabulario. Yo normalmente cuando voy a hacer ese modelo, pues utilizo el modelo de liberación gradual de responsabilidad.
Ahí es cuando yo permito, hago la instrucción explícita y modelada, luego lo hacemos todos como grupo y luego al final le doy la oportunidad de que él la trabaje de manera independiente. Lo importante es que siempre se dé ese modelaje y esa enseñanza explícita, porque no puedo sencillamente darle la palabra, decirle que defina y enviarlo a la mesa a escribir sin yo haber hecho el ejercicio con él antes y enseñarle cómo es la manera correcta de hacerlo. En este caso, pues sigo este proceso, presento cada palabra de manera escrita y en conversación con mis estudiantes. Puedo sentarnos en nuestra área de asamblea, si no tenemos área de asamblea, pues ellos se pueden quedar en sus mesas sentados. Y comienzo con, en el día de hoy, conoceremos la palabra maratón, ¿verdad? Que este es el ejemplo que tenemos acá. Discuto la definición usando palabras simples y claras. Siempre vas a tener un estudiante que te va a levantar la mano y va a decir que la conoce y ahí tú aprovechas esa información que ese estudiante te da y la une con la definición que ya tú tenías preparada. Ejemplo, la definición que maestra da de maratón sería carrera de larga distancia. Simple, sencilla, corta, sin muchas palabras rebuscadas. En ese proceso que presento la palabra, aprovecho para utilizar los aplausos para dividir la palabra en sílabas, aprovecho para crear con mis compañeros un movimiento o un gesto que me ayude a identificar esa palabra, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, maratón, pues lo puedo poner al estudiante a hacer un gesto con las manos y ahí él va a asociar, va a poder identificar la palabra solamente con mi gesto. Y también al final, pues lo voy a utilizar en una oración para darle contexto a esa palabra. Por ejemplo, estoy entrenando para correr el maratón del Teodoro Moscoso. Este proceso de modelaje, que es el cuando se introducen esas palabras, es el más importante, porque es el que le va, uno, que sea dinámico y que sea completamente claro para el estudiante, con un vocabulario claro, y luego todo lo que vas a hacer va a ser remontarte a este proceso inicial. Porque entonces ya cuando vayas a la siguiente fase, tienes que volver a llevar ese repaso de esa primera vez. Recuerden cuando hablamos de la palabra maratón, ¿qué dijimos que significaba maratón? Y ahí lo vas a llevar siempre a este proceso inicial. Por eso este proceso inicial es muy importante. Y maestra viene siendo, ¿verdad? La guía. Importante que en ese movimiento, no se lo mencioné, estoy integrando lo sensorial y los sentidos, y eso hace que el estudiante asocie la palabra con el significado. Esos movimientos seleccionados, que lo puedes hacer a nivel grupal, es bien importante que lo sigas reforzando toda la semana y mientras trabajes el vocabulario, no se quede solamente en esa presentación inicial. Luego, siguiendo el modelo de liberación gradual de responsabilidad, pues voy a la aplicación guiada. Ya en este caso, yo voy a las actividades más específicas, en donde tengo la palabra escrita, en donde hay conversaciones y puedo utilizar la palabra en oraciones nuevas, de manera oral y de manera grupal. Puedo hacer juegos de adivina la palabra, donde yo le doy al estudiante características o le doy como claves y el estudiante me adivina cuál es la palabra. O viceversa, ¿verdad? Yo doy la palabra y él me tiene que dar alguna palabra de la definición. En este caso también es bueno mostrar imágenes si se tuvieran y también utilizar el muro de palabras, que ya pronto les voy a enseñar el mío, cómo es que lo utilizo. En este segundo paso, que es el modelo de liberación gradual, es bien importante también que esos trabajos y esas prácticas que tú hagas se lleve también de manera escrita. Porque si oral, yo creo oraciones, el estudiante me vea en la pizarra escribiendo esas oraciones, que yo lo pueda modelar. Y luego vamos entonces a la práctica independiente. Si seguimos el modelo de liberación gradual de responsabilidad, pues ya en la práctica independiente, maestra le da la libertad al estudiante de ir a sus mesas de trabajo y ya él tiene la suficiente demostración y suficiente conocimiento para entonces sentarse a escribir, a llevar esas oraciones a escritura. Más adelante les voy a enseñar un poquito de lo del muro de palabras, se lo menciono otra vez, pero es porque está en las actividades sugeridas que les quiero dar. También una de las alternativas que puedes utilizar ya cuando nos empoderamos de esa palabra puede ser crear un cuento usando ese nuevo vocabulario y partes también de la lectura que se leyó de donde salió ese cuento.
es bien importante que se le dé seguimiento a ese vocabulario, que ese vocabulario se convierta en parte del salón. Eso es una de las razones primordiales, ¿verdad?, que tiene el muro de palabras. Según el National Center on Improving Literacy, los estudiantes deben interactuar al menos 12 veces con las palabras para poder apoderarse de ellas y utilizarlas en sus escritos. Si al final uno de nuestros objetivos es llevarlo a la escritura y a esa escritura creativa, pues tenemos que nosotros ser consistentes y rutinarios en el uso de esas palabras. Así que no basta solamente con trabajarlo un día, no basta con que se las embotellen y cojan un examen, esa no es la idea. La idea es que utilicen ese vocabulario y lo conviertan de ello. Es importante darle seguimiento y también darle seguimiento a ese momento, a ese movimiento sensorial o a ese gesto que se le atribuyó a esa palabra, porque algunos estudiantes van a necesitar ese refuerzo más que otros, pero es importante incluirlo a todos en ese refuerzo. También, después de presentarlas inicialmente, podemos trabajar con las palabras durante una semana o más si es necesario. Por ejemplo, hacer clasificación gramatical, si son palabras científicas, si son palabras culturales, practicamos su uso en contexto a través del día en situaciones, las utilizamos como herramienta para procesos y transiciones diarias. Este punto, se lo quiero comentar rapidito. Yo, por ejemplo, si hay una palabra que veo que me está dando un poco de dificultad en el salón, la puedo utilizar como un comando. Un comando es que vamos a suponer maratón, que es la que tengo de ejemplo. Pues maestra, en la mañana les deja saber que la palabra del día es maratón. Y cada vez que yo diga maratón, nos tenemos todos que soltar lo que estamos haciendo y mirar a maestra. O cada vez que yo diga maratón, nos paramos de nuestra mesa y nos estiramos. O cada vez que yo diga maratón, recogemos la mesa para irnos al patio. Es un comando, utilizo esa palabra de vocabulario y así estoy repasando. Uno, ¿verdad? Que la escuchen, que la identifiquen, que se familiaricen con ella, que sigan escuchando la pronunciación de la palabra y esa palabra puede variar todos los días. Sigo en constante uso de ese vocabulario. Ok, aquí vamos a la parte que me gusta, que son las actividades sugeridas con ese vocabulario. Solamente saqué unas cuantas, porque a veces hay muchas que se me ocurren en el momento y las llevo. Lo primordial, ¿verdad?, es cuando tenemos esa palabra, es poderla dividir en sílabas. Y eso me ayuda a mí, uno, que el estudiante a promover la parte de la lectura, ¿verdad? Y a asegurarme que el estudiante puede cumplir con todas las partes de esa palabra, porque al final mi intención es que él la pueda escribir solito, de manera independiente. Ayuda a pronunciar y leer con fluidez, lo cual promueve que recuerden las palabras y apoyar ortografía. Aquí varios ejemplos. Por ejemplo, en la primera, que tengo la palabra maratón, yo hago como un pequeño rompecabezas de palabras y hago un pequeño rompecabezas de palabras y las podemos separar y ellos la montan como un rompecabezas. Importante tampoco mezclársela con muchas sílabas porque entonces en realidad le vas a dar una misión imposible. Las otras tres fotos que tengo al lado, que es el ratón, contamos las sílabas, que son las tarjetitas, y las letras magnéticas, esas me ayudan con estudiantes que necesitan un apoyo adicional en el reconocimiento de letras. Ya cuando utilizo colores para separar sílabas, pues eso me ayuda a trabajar con esos estudiantes que necesitan claves visuales. Y pues todos tenemos eso en los salones. Actividades sugeridas. Otra actividad sugerida es el reconocimiento inicial, cuando llevo al estudiante al texto y en el texto puede identificar dónde está esa palabra que trabajamos y su contexto. También me ayuda estas libretas que ven ahí, que tiene el espacio arriba para el dibujo, éxito total, porque los puedo poner a hacer oraciones con la palabra que no sean copiadas del texto, ¿verdad? Oraciones que el mismo estudiante cree, y luego lo llevo a una oración en la libreta, repasamos letra mayúscula, espacio entre las palabras, punto final, letra tamaño aceptado para la línea de la libreta, y al final él me va a hacer un dibujo. Otra actividad puede ser la luz verde. En este caso, luz verde es algo bastante sencillo. Yo en la entrada del salón pongo palabras del día y tengo las 3 palabras que yo deseo utilizar, o en ocasiones puede ser hasta una si veo que les está dando dificultad. Y tengo mi manita verde. El estudiante, para poder entrar al salón, me tiene que leer la palabra. En este caso hay 3, él leería las 3 palabras, pone su manita con la manita verde y puede pasar al salón. Como en mi escuela provee para que el estudiante haga la fila fuera de la puerta,
yo abro la puerta y lo recibo en la puerta, pues esta actividad me funciona. En otros momentos, lo mismo, podemos poner los estudiantes en una fila y les pasen todos por el proceso. También podría hacerlo con acomodo para aquellos estudiantes que están iniciando en la lectura. Yo puedo, como maestra, decir la primera sílaba de la palabra y el estudiante la termina y luego la repite completa. Son diferentes maneras de hacer ese acomodo. Otra actividad que podemos trabajar es la escritura. Aquí tenemos dos fotos que me enorgullecen mucho porque son de mi estudiante, pero aquí ya lo estoy llevando a que él se empodere de la palabra maratón y cree su oración. Ya después de, cuando hacemos esta actividad, ya hemos pasado por montones de actividades en la alfombra donde la hemos utilizado la palabra, la hemos repasado, la hemos escrito, la hemos leído, la hemos leído en el contexto, en la lectura, y pues ya ahora él se siente confiado de que él puede abrir la libreta y hacer una oración simple. Para el escogido de esas palabras, que es lo que tengo aquí abajo, que dice proveo la bolsa de palabras mágicas. Como nosotros trabajamos en mesa en mi escuela, es una comunidad, pues no tengo pupitre, así que se daba mucho el miro para el lado y copio tu oración. Así que creamos esta actividad de palabras mágicas en una bolsita. Ellos meten la mano, sacan un papelito que tiene la palabra y ese es el que te toca a ti. En este caso, pues verifico tener la cantidad de palabras, repetirlas las cantidades de veces necesarias para que todos puedan obtener una palabra. Otra actividad sugerida que es parecida a la bolsita de palabras mágicas son las paletitas o los palitos de palabras o tarjetas de palabras. En este caso, lo mismo, están en esa cubetita las palabras escritas en esos palitos y el estudiante tiene la oportunidad de meter la manita en su cubetita y sacas la palabra que te toca escribir de ese día. Nosotros hacemos mucho escritura los viernes. En la semana estamos con cuentos, lecturas, vocabulario, conceptos gramaticales y luego el viernes se lo dedicamos a mucha escritura. Se me hace fácil así porque entonces ya tienen más información para poder escribir. Y otra actividad sugerida es la palabra del día. La palabra del día la hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto antes, muchas personas lo estudiamos también. Utilizar organizadores gráficos para trabajar diferentes componentes de esa palabra. De esa palabra va a ser el centro. Ese recurso, esa plantilla que está aquí de Flamboyant también está disponible en la red por la lectura. Pues este organizador gráfico me va a ayudar a trabajar diferentes componentes de esa palabra de vocabulario, como el sinónimo o el antónimo, definición, crea una ilustración, crea oraciones, entre otros. Pero ya esta plantilla pues la voy a utilizar cuando ya le haya permitido al estudiante pasar por todas las otras actividades de modelaje explícito, claro, y donde ya yo me sienta que, ok, en este momento ya podrías hacer esa plantilla de manera individual. Para algunos estudiantes que lo necesiten, se le puede a esas partes diferentes de la palabra, uno la puede poner en un papelote grande en el salón y ellos vean qué componentes, qué se supone que ellos escriban en cada una de esas partes. Así le da una guía visual al estudiante. Lo haces con otra palabra, cosa de que él vea cuál es la intención de ese espacio, pero no utilice la misma información que escribiste. Esto me ayuda a poder discutir esas palabras con mayor profundidad y le permite al estudiante también hacer conexiones mentales de la definición y el uso en contexto de esas palabras. Y por último, pero no menos importante, es el muro de palabras, el maravilloso muro de palabras. A mí me encanta usar el muro de palabras, esa foto que ven ahí medio oscurita, pues mi muro de palabras del salón. Esto de primera instancia, ellos cuando llegan al salón lo que ven son sus letras pegadas en la pared, está vacío. Y para que nosotros le demos pertinencia a este muro de palabras, maestra está todo el tiempo haciendo referencia a ese muro de palabras y motivándolos a, ¿no sabes cómo se escribe? Verifiquen el muro de palabras. Lo primero que hacemos en el muro de palabras es que utilizamos los nombres de los estudiantes para comenzar el muro de palabras. O sea, las primeras palabras que ellos van a ver ahí y, ¿verdad? Si lo pueden ver, no se ve mucho en la foto, pero lo que está enmarcado el gigante y con colores vivos, pues son los nombres de ellos. Así ellos ya se sienten que son parte de ese proceso.
Así que antes de colocar las palabras en el muro, aprendemos cómo se leen, cómo se escriben, sus definiciones y se organizan por orden alfabético. Y luego las pegamos. Generalmente, ahí yo dejo unas palabras de cuando cuando hago la introducción de las palabras, las pongo en el muro y luego tengo otras tarjetitas con las palabras que son las que van dando vueltas por el salón y por las mesas. Usamos el vocabulario del muro de palabras para la escritura independiente y de los viernes. En las clases de ciencia y de estudios sociales también trabajo cierto vocabulario y aprovecho y lo uno también ahí con el muro de palabras. Pero la mayoría de esas que están ahí son palabras de vocabulario que se enseñaron intencionadamente y explícitamente. Súper, muchas Ajá. gracias, Aliris. No sé si recuerdan, bueno, aquellos que asistieron a la cumbre en sus bultitos recibieron un paquete de tarjetitas como las que están viendo ahí en pantalla, y eso es para que puedan construir sus paredes o sus muros de palabras en sus salones. Si no lo tienen en el bultito o no asistieron a la cumbre, lo pueden descargar también, lo tenemos en PDF en la página de la red. Ahí van a encontrar ese recurso descargable y también van a encontrar unas recomendaciones de cómo construir o cómo comenzar esta pared de palabras desde cero. Así que ahora vamos a hacer otra pequeña encuestita, bastante rápida, la van a estar viendo en pantalla pronto, para que entonces nos puedan compartir su respuesta, su experiencia, que nos encanta conocer. Así que la pregunta es, ¿tienes pared de palabras en tu salón? Y si no lo tienes, ¿te gustaría crear una? Así que les damos unos minutitos para que respondan. Ok, ya concluimos la encuesta. No sé si ustedes ven los resultados. Luego podemos compartir todos estos resultados, los podemos compartir a través de la red. Sé que también estaban preguntando por el resultado de los libros que recomendaron los demás compañeros de la red y todo eso se lo vamos a compartir, no se preocupen. Así que continuamos por aquí con Aliris. Ujú. Ok, pues ya seleccioné mis palabras, hice mi planificación, hice las actividades pertinentes de una manera clara y explícita y ya los llevé a ellos a ese trabajo independiente. Lo más importante en este proceso de la enseñanza del vocabulario es que seas explícito y constante. Este uso del vocabulario, si uno lo deja lo hace un día, pero el segundo día no lo hace, pierde su efectividad. Así que lo más importante es ser explícito y constante en ese uso del vocabulario en el salón de clase. No olvidemos que para que el estudiante se apodere del vocabulario se necesita trabajar por lo menos 12 veces esa palabra. Así que todas las mañanas cuando llegamos, establecer una rutina en donde se repasen esas palabras, en donde se utilice la palabra, no solamente leerlas y dejarlas en el aire, sino que el estudiante se vea obligado a utilizarla. Algo bien sencillo y que a mis estudiantes les da mucha gracia es que a veces vienen a donde mí en repetidas ocasiones a pedirme permiso para ir al baño. Y si ya yo veo como que estamos en medio de la clase, le digo, ok, perfecto, pero dame una oración con tal palabra. Y se me miran como, ay, sí. Pero lo saben hacer, lo hacen, lo completan y se van. O sea, lo hacemos de manera oral, claro, porque se tiene que ir al baño. Pero es una manera también de tú reforzarle y dejarle saber a ellos que tú lo estás modelando, que tú lo estás haciendo, que tú también utilizas la palabra y a ellos se les va a hacer mucho más fácil apoderarse de eso. Hay algunos recursos tecnológicos que podemos utilizar. Aquí solamente hay una muestra, pero hay un montón más. Tenemos la ruleta. La ruleta es gratuita. Entras en Google. Yo lo que la puedo utilizar la puedo utilizar en cosas diferentes. La puedo utilizar con el nombre de los estudiantes y los voy seleccionando para participar. Y también puedo utilizar las palabras en la
en la rueda. Y el estudiante que se sienten ellos súper emocionados de ir a la pizarra, apretar el botoncito y ver la palabra que le va a salir. Y entonces para mí, en realidad es un recurso de que ellos están trabajando con el vocabulario, pero para ellos es como, me salió la palabra maratón y se sienten como si hubieran ganado la lotería. Otra fuente y muy buena es Profe DL, ese vocabulario, se lo pueden encontrar también por Google. Este sitio ofrece una amplia gama de actividades y recursos gratuitos. Tiene hasta vocabulario, tiene videos y tiene vocabulario de ciencia, de matemática, es maravilloso. Todo es en español, tiene un área de inglés, pero la mayoría que utilizo y que encontré es en español. También tiene juegos y materiales que los ayudan a ampliar su vocabulario. Y pues lo que muchos de nosotros ya conocemos, como el Kahoot, los Boom Cards y Khan Academy, que eso ya ellos saben cómo utilizarlo y les da, se sienten mucho más, se siente más pertinente el vocabulario cuando ellos lo utilizan con esos recursos tecnológicos. Y preguntas. Muchas gracias, Aliri, por todas esas actividades y estrategias que son chéveres. Me gusta porque son buenas para cogerlas hoy y ya, poderlas implementar directamente en los salones de clase. Así que muchas gracias por eso. Vamos a atender ahora unas cuantas preguntas. No necesariamente podamos responder a todas, pero les prometemos que las preguntas que queden pendientes las vamos a estar respondiendo y compartiendo a través de la red, ¿ok? Así que hay algunas preguntas relacionadas con el modelo de liberación gradual, así que en cuanto a eso, lo que les tengo que decir es una manera sencilla de poderlo comprender y de recordarnos es la siguiente, es paso 1, yo hago, paso 2, nosotros hacemos, paso 3, tú haces. Así que yo hago, nosotros lo hacemos, tú lo haces. Así que esa es la manera, ¿verdad? Sencilla de poderlo explicar. Y esto es lo que nos va a garantizar que esa enseñanza sea estructurada, ¿verdad? Que sea sistemática. Y siempre hacerlo de esta manera es lo que nos va a ayudar a que luego ellos puedan trabajar de manera independiente. Tengo otras preguntitas con relación a los recursos. Todos los recursos que vieron en la presentación, la plantilla de planificación, el organizador gráfico, las tarjetitas para el muro de palabras, etcétera, están ya disponibles. Ya las hemos compartido a través de la red, pero podemos dar un refresh para volvérselas a compartir y que todos las tengan. Vamos a ver, las recomendaciones de los libros sí, se las vamos a estar pasando para que todos tengamos esa listita de buenos libros ricos en contenidos y ricos en vocabulario. Y vamos a estar, sí, compartiendo los temas también que discutimos aquí en esta conversación y en este primer webinar. Ok, así que terminamos con esta parte de las preguntas. No sigue antes agradecerles, ¿verdad?, por habernos acompañado en este primer webinar de la red. También queremos darle las gracias a nuestra maestra Aliri Sánchez, nuestra maestra invitada de la tarde de hoy. Te agradecemos que hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu pasión por la enseñanza del vocabulario. Así que sin duda nos vamos todos con herramientas valiosas que podemos comenzar a aplicar en las salas de clase. Antes de despedirnos, quiero recordarles que si aún no forman parte de la red por la lectoescritura, pueden unirse ahora mismo utilizando ese QR code que están viendo ahí en pantalla. Estén bien pendientes porque ya prontito vamos a estar compartiendo un próximo video con muchos recursos relacionados y además vienen unas sorpresas bien chéveres en camino donde ustedes van a tener la oportunidad no solo de mostrar su experiencia, sino de ganar premios y de poder participar activamente en unas dinámicas que estamos seguros que les van a encantar. Así que nada, muchas gracias nuevamente a todos y todas por haber formado parte de este primer webinar y de ser parte de esta comunidad que está comprometida con la transformación educativa. Así que nada, buenas noches, descansen que se lo merecen y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias a todos.